Para mí es muy importante y muy sensible y no de ahorita. El desastre del sismo no empezó el 19 de septiembre. Tiene casi 5 años o más, si nos vamos a hacer un análisis, que se ha estado gestando. Y no solamente, yo quisiera subrayar, no solamente son las inmobiliarias, es la autoridad, es el gobierno de la ciudad, y hay que decirlo. Aquí mencionó la compañera a la Secretaría de Finanzas, pero también tiene que ver la Consejería Social, la Consejería, Jurídica, que es la que controla el registro público. También tiene que ver la CEDUBI, el INVI. Es decir, es todo un modelo de ciudad que nos han venido implantando por la fuerza. Y este modus operandi que estamos viendo aquí en este inmueble de Álvaro Obregón, y a mí me ha tocado verlo en toda la ciudad. Ha habido una operación paulatina contra los vecinos para despojarlos de su propiedad, con la colusión de prestanombres que inventan que son los dueños verdaderos, con la colusión de jueces que se prestan a ello. Hay infinidad de jueces venales, si no es que la mayoría que obedecen la consigna del jefe de gobierno, porque hay que decirlo con claridad. El autor, el responsable de este desastre, que apenas el sismo está sacando a flote, porque ha sido una lucha muy sorda que hemos dado con los vecinos, muy callada, en la que también la Asamblea Legislativa tiene muchísimo que ver, porque aquí se ha hablado de defensa jurídica, pero tenemos que hablar de que tenemos que modificar las leyes que han salido de esa asamblea para solapar este modelo de despojo contra los ciudadanos. Lo que hemos vivido en los últimos 5 años, y me voy a referir en particular a los últimos 5 años, porque son los más burdos y más descarados de entreguismo al capital especulativo. Lo que ha pasado en esta ciudad en los últimos años es vergonzoso, pero más que eso, es un crimen. ¿Por qué? Porque aparte del despojo a la propiedad y a los bienes de los ciudadanos que estamos viviendo en prácticamente toda la ciudad, hace un mes justamente metimos un punto de acuerdo donde logramos una serie de denuncias que coincidían todas en el mismo modus operandi de aquí de Álvaro Obregón. El Tlalpan, el despojo que se hizo a los compañeros de la Caracola, es decir, en todas las colonias de nuestra ciudad se está dando esto. Pero hay algo más, aparte del despojo a la propiedad privada, que es gravísimo. Están comprometiéndonos a todos. ¿Por qué? Y esto lo dicen científicos, no lo digo yo. Esto incluso lo han dicho públicamente investigadores, científicos, biólogos, geólogos, etc. Al estar produciendo este fenómeno de la densificación junto con la gentrificación, ¿qué es la densificación? Es los pisos hacia arriba, tener mayor población en un pequeño lugar. Están dando paso a la construcción de grandes edificaciones. Y estas grandes edificaciones no les va a pasar nada en un sismo. Pero a los inmuebles que los circundan les están pasando muchas cosas. Y yo les pido que revisen 2 fenómenos que se dieron previamente al sismo. Primero, muchos daños, y la colonia Juárez le tocó vivirlo con la construcción de la Torre Vancomer, que incluso, fíjense, en el caso de la Torre Vancomer se dio el extremo de que el desnivel de Lieja le abrieron un paso a una institución privada, de un paso de vía pública para que tenga su estacionamiento privado, su salida privada. Bueno, los vecinos de la colonia Juárez vivieron esta situación, la padecieron, los daños que sufrieron sus inmuebles a los alrededores de la Torre Vancomer. Y así les podría mencionar infinidad de casos en los que se construyeron grandes edificaciones, plazas comerciales, allá en Tlalpan, por ejemplo. No solamente es la construcción de estas edificaciones que están dañando el subsuelo, que lo están desestabilizando. Pregúntenle a los vecinos donde se están dando este fenómeno de construcciones y todos les van a referir que tuvieron cuarteaduras o que el suelo se está hundiendo. ¿Por qué? Porque además están sacando el agua. La semana pasada visité
a una persona en la colonia Doctores, que prácticamente no tuvo daños, pero su edificio es un pequeño edificio donde viven unas cuantas familias, resultó dañado en pequeña medida. Pero su preocupación era que decía, aquí junto, y ciertamente junto a ese inmueble, están construyendo una torre. Y dice, tienen meses de que están sacando agua del subsuelo, le hemos dicho a las autoridades y no nos hacen caso. Y nuestro miedo es que va a pasar en otro sismo, entonces mejor nos vamos a ir. Fíjense ustedes lo grave que es todo esto que están haciendo. Sabiendo que esta ciudad está erigida sobre un terreno lacustre, están provocando que estas construcciones desestabilicen aún más nuestro sismo. Ustedes mismos lo han de haber vivido. Mucha gente de la colonia Condesa, de la Roma, de la Juárez, recuerda y dice, es que este temblor lo sentí peor que el del 85. Pues claro, si lo que tenemos hoy es un subsuelo mucho más dañado, mucho más vaciado de agua. Esto es obra de esta mafia inmobiliaria coludida con el gobierno de la ciudad, que tenemos el deber de descarar, de descubrir y de confrontar. El problema del sismo y el problema que se nos viene, que es gravísimo, que es el despojo, porque además para ellos esto es una lotería. Ahora van a decir, su propiedad está dañada irremediablemente, entonces para afuera. Y lo que antes tenían que hacer con una serie de golpeadores, de jueces, de todo un operativo que ya se ha descrito aquí, ahora el terremoto se los pone en bandeja de plata. Y no podemos los ciudadanos quedar a merced de esto, porque además hay algo todavía más grave. El plan de reconstrucción que se está planteando, los planes, porque hay varios, también creo que la Asamblea propuso una ley, no está contemplando esta situación, porque es grave la situación de los damnificados. Hay que reconstruir esos edificios dañados. Pero ¿y qué va a pasar con los que nos quedamos a vivir en esta ciudad? Y vamos a seguir viviendo además, porque no queremos irnos. ¿Vamos a estar esperando como en lotería que el siguiente sismo no se nos caiga en nuestra casa o no nos matemos? Esa es responsabilidad fundamental, es un derecho humano que le corresponde al gobierno de la ciudad haber atendido. En vez de estar gastando su dinero en una serie de programas superficiales y en promover la gentrificación y promover la construcción de plazas comerciales y edificios, sabiendo que esta ciudad está en un terreno lacustre, peligroso, de alta sismicidad, jamás contempló esto. Miren ustedes, nada más para medir la premeditación y alevosía con la que actuó el gobierno de la ciudad. El atlas de riesgo lo solicitamos ciudadanos muchas veces, pero en la Asamblea lo solicitamos por lo menos 5 veces. Las 5 veces se respondió que no se podía entregar porque era información muy delicada. A la Asamblea Legislativa, a los diputados se les negó. Todavía en julio se les volvió a solicitar y sé que un grupo de ciudadanos también se le hizo la petición a la autoridad y la respuesta que está publicada es que esa era información reservada. Imagínense, el atlas de riesgo estuvo oculto en esta ciudad durante 5 años. Pero además se presentó la semana pasada con bombo y platillo, y si ustedes entran a la página, no van a encontrar más que mapas. Y métanse al atlas de riesgo de otros estados y van a encontrarse ahí toda una serie de información y de especificaciones que en nuestro caso no existen. Pero si a ese hecho del ocultamiento del atlas de riesgo le sumamos que se cayó, entre comillas, la página donde estaba la información de los usos del suelo y de los que supervisan las obras, los DRO, los desaparecieron, y con la mayor tranquilidad esa página durante los días de la gravedad del sismo desapareció. ¿Por qué desapareció? ¿Qué estuvieron haciendo con esa información? Pero además a ese segundo hecho le sumamos un tercer hecho. En junio del año pasado, la Asamblea Legislativa hizo reformas a la ley urbana donde se daban mayores sanciones a quienes tuvieran que ver con defectos de construcción. Y resulta que en noviembre el señor Mancera, por decreto, la detiene y la aplaza. O sea, imagínense, no hay premeditación y alevosía en esas acciones. ¿Pensamos de verdad que solamente las inmobiliarias son las que están actuando? No, aquí hay una colusión de un modelo político económico que es el que se nos ha implantado por la fuerza, porque más ha sido por la fuerza, que es el momento de que tenemos que dejar atrás.
Si queremos un verdadero plan de reconstrucción, tenemos que empezar, sí, desde luego, con la ayuda a los damnificados, con el rehacer las construcciones derrumbadas, pero sobre todo rehacer el tejido social, garantizando el primer derecho de un ser humano, que es el derecho a la vida, que es el que han violado las autoridades con esta política de especulación inmobiliaria salvaje, de capitalismo y de entreguismo salvaje. Si nosotros no aprovechamos esta coyuntura adversa, terrible, pero que nos permitió sacar a flote toda esta corrupción, porque es corrupción a secas, si no aprovechamos esta efervescencia social, nos van a arrebatar la ciudad, nos van a arrebatar nuestras casas con la mano en la cintura. Ya tengo casos yo aquí en la colonia Roma de casas habitación donde viven familias, donde ya también les fueron a decir su casa está totalmente dañada, así es que se van y a ver qué hace. Esto se va a repetir, porque insisto, esto para ellos es el paraíso. Ahora ya el pretexto nada más necesitan un peritaje y decir pues para afuera. Y tenemos que reaccionar. Esta ciudad necesita cambiar. No basta con un plan de reconstrucción que responda a la emergencia. No basta con que estemos preparándonos con programas de protección civil frente al momento. Lo que tenemos es que prevenir, y para prevenir necesitamos planes mucho más profundos, con investigadores serios, que los hay, porque además lo han dicho públicamente, lo han denunciado públicamente, con experiencias como las de Chile, las de Japón. En Japón uno de los programas prioritarios es la inyección que hacen del subsuelo, porque en Japón tienen un terreno muy similar al nuestro y padecen de ese terreno blando que hace que los sismos se multipliquen en sus efectos. Bueno, pues ahí están los ejemplos de Japón. En Chile, las modificaciones a su reglamentación de construcción de edificios es estrictísima, para empezar en cuanto a los pisos y además en cuanto a los materiales. La mayoría de las constructoras chilenas tienen sus laboratorios ellas mismas para estar continuamente poniendo a prueba sus materiales. Eso es lo que tenemos que hacer, no una reformita y un programa de reconstrucción que además lo único que implica es darle a las mismas inmobiliarias más herramientas para seguir explotándonos, para seguir depredando esta ciudad como lo han hecho salvajemente, y por otro lado pues endeudarnos más, porque lo que ellos plantean con su planteamiento de que vamos a recurrir a préstamos hipotecarios, pues es que perdimos la casa, pero además vamos a tenernos que volver a endeudar para tener otra casa. Este modelo es el que tenemos que desterrar de una forma clarísima y tenemos que oponernos. Yo aplaudo de verdad la propuesta de este frente. Creo que tenemos que buscar más allá de partidos. Aquí no se trata de partidos, se trata de los ciudadanos. Somos nosotros los que estamos en peligro en esta ciudad, pero además no nos van a hacer que nos vayamos de esta ciudad. Y tenemos que exigirle a los gobernantes que cuiden esta ciudad, que ya dejen de estar poniéndonos pontones, palos, achicándolas. Ese no es el gasto que necesita la ciudad. El gasto que necesita la ciudad es para mantenerla segura, para vivirla, para poder estar tranquilos en nuestras casas, en nuestros edificios, para no estar pensando y mañana el terremoto me va a tocar a mí. Ese es el tema de los próximos años. Ese es el tema que hoy los ciudadanos tenemos que empujar y que obligar a los políticos a que lo tomen en serio. Porque también les digo, y con esto concluyo, porque el tema de verdad es muy interesante, pero además tiene infinidad de ramificaciones. Miren, esta ciudad no va a cambiar con un plan de reconstrucción que no considere la seguridad de quienes nos quedamos vivos y que estamos habitando todas estas colonias que además ahora sabemos que no solamente son las que tradicionalmente pensábamos que eran de alto riesgo sísmico, ahora hay muchas más. Preguntémonos por qué ahora resulta que Anzures y Polanco ya también son de alto riesgo sísmico. ¿Cuántas construcciones llevan en los últimos años de hacerse en esa zona? Eso ha desestabilizado los terrenos. Platiquen con los vecinos y les van a decir que en los últimos años, en edificios que no sentían nada, ahora pasa un camión y se les mueve todo. Ese es el problema. Ya que no nos engañen con su discurso de que es que el sismo fue más cerca. Otra más. La alerta sísmica. Falló la alerta sísmica. Y son millones los que se han dado esa alerta sísmica y en muchos lugares no se oyó y en otros lugares fue simultánea al sismo.
Dicen como excusa, bueno, es que el sismo se dio en un lugar donde no está la alerta sísmica. Falso. Métanse a la página de la operadora de la alerta sísmica y ahí señala, ustedes saben, el Sismológico Nacional lo dice, para tener una referencia seria, que tuvo 2 epicentros de este sismo, que fue Puebla y Morelos. Bueno, pues en Puebla, ellos lo dicen, tienen las repicadoras de los sismos. Todos están mintiendo. Esta empresa doble operadora de la alerta sísmica está incluso ahorita acusada por el tribunal del Tribunal del Poder Judicial por fraude en la alerta sísmica en sus edificios. El tribunal lo tiene demandado penalmente. Esos son quienes operan esta ciudad. Entonces yo sí, de verdad, primero pues aplaudo este planteamiento del Frente Ciudadano para rescatar a nuestra ciudad, y segundo, sí, de verdad, quisiera que reflexionemos que lo que está en juego ya no es una situación política, ni una candidatura, ni una cuestión de tema electoral. Lo que está en juego en este momento es nuestra propia vida, es nuestra seguridad, es nuestra tranquilidad. No podemos seguir viviendo en una ciudad en la que tenemos que estar pensando, y mañana voy a vivir, si tiembla, y mi casa va a existir o no el día de mañana. Ese es el tema, y a eso tenemos que dedicarnos los ciudadanos. Tenemos que aprovechar esta dinámica para no abandonar la calle y exigir a las autoridades que cumplan, pero además que respondan por las omisiones que cometieron en todos estos años. Muchas gracias, estoy a sus órdenes para lo que pueda yo aportar.